El contrato de gestión de servicio público se va a sustituir por el contrato de concesión de servicios, entendiendo servicios no en el sentido de servicio público, sino de prestación de competencias de los ayuntamientos, en el caso nuestro, de los ayuntamientos, de competencia que no tiene que ser servicio público. Es más, se dice en el anteproyecto de ley del sector público que está hablando del contrato de concesión de servicios, dice, en el caso que se trate de un servicio público, es decir, ya en su contrario hay que entender, como veréis, que es más amplio el concepto y ya no es el de servicio público. Yo creo que eso es bueno y nos resuelve todo este tema. Ya mire usted, la competencia propia, bueno, pues si la ejerzo la delegada también, o las impropias, si yo asumo una competencia, nada, yo la puedo prestar mediante el contrato de concesión de servicio. A Europa le da exactamente igual, al derecho comunitario, si es servicio público o no, esa es cosa nuestra. Entonces veremos cómo eso se descarga la ley de contrato. Yo creo que es buena cosa el que ese problema se quite de ahí, ¿no? Ya no tenemos que estar pendientes de esto, podemos usar el contrato de concesión de servicios para cualquier actividad de la competencia municipal, bien porque sea propia, que le esté atribuida por la ley, o porque el ayuntamiento la asuma como competencia impropia, cumpliendo todos los condicionantes que sean, o bien delegada o la que sea, ¿vale? También hay que tener en cuenta la elección del modelo, las limitaciones jurídicas que tendríamos. En la gestión directa se puede hacer por una serie de instrumentos, desde diríamos, un órgano colegiado sin personalidad jurídica. Por ejemplo, nosotros tenemos digo ahora el Ayuntamiento de Málaga, tenemos la oficina del libro, se ha suprimido el cargo de gerente y entonces es una cosa, en fin, terreno sin nadie, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos eso, y la Academia de la Policía Municipal y tal, se puede gestionar, en realidad como no tiene personalidad jurídica, pues se hace con los servicios normales del Ayuntamiento. Después estarían los organismos autónomos, los entes públicos empresariales, las sociedades mercantiles, etcétera. En los cambios del anteproyecto, como ahora ya no se configuran los entes públicos empresariales, no se configuran como un poder adjudicador sin darle el carácter de administración pública. Ya eso se suprime y lo diremos después por qué. Lo que es interesante que vean ustedes que hay como una penalización del uso de entes públicos empresariales y sociedad mercantil, y así también que se penalizan los entes asociativos, ¿no? Para mí eso es una auténtica barbaridad de la ley, ¿eh? Ahora aquí están los políticos un poco como en una charla de café, vamos a quitar las diputaciones, ¿y por qué no hacemos? Bueno, creo que yo tengo que reconocer, y lo tengo que decir aquí, que yo siempre he sido contrario a la diputación. Sí, he pensado que no servía para nada, pero he sido, cuando era más joven, así más impetuoso, sabía más que nadie y tal, pero luego he tenido la suerte, porque me ha permitido conocer muchos países, de pronto, no sé por qué, alguien me puso como experto ahí en el ministerio y he visitado muchísimos países como cooperante. Y entonces, bueno, referido a los temas de régimen local, y yo me he dado cuenta que el gran desastre de los países de Iberoamérica es justamente no tener un instrumento como las diputaciones. O sea, las diputaciones es un instrumento, me da cuenta, lo tengo que reconocer, porque como no lo pensaba así, entonces pienso que a lo mejor algunas formaciones políticas que están ahora yendo a la anulación de las diputaciones, están teniendo ese proceso que yo tuve hace 40 años. Entonces realmente yo pensaba eso, pero ustedes piensen que la Diputación tiene una gran ventaja, es un instrumento que se hace de abajo hacia arriba. Entonces en todas las zonas de América, en toda Iberoamérica en general, los servicios supramunicipales, diríamos, se prestan todos mediante empresas estatales. Y claro, eso es un auténtico desastre. No está, o sea, por ejemplo, EMASA o EMASESA en Sevilla, pues eso se presta con una sociedad estatal.
Y luego los repartos de los fondos se hacen, en fin, igual el Estado con los clientelismos políticos. Entonces, este modelo es mucho mejor porque están los diputados, están los alcaldes, que son los que conocen su realidad. Problema aquí también es el clientelismo político, no nos engañemos. Yo tengo, por experiencia, por algo será, que aquí se han alternado el Partido Socialista y el Partido Popular. Y es muy raro encontrar un presidente de diputación que no haya sido el líder de su partido en la provincia, tanto del PSOE como del Partido Popular. Eso, de alguna manera, pues quiere decir que da un cierto poder político que hay que saber administrar. Y entonces lo que la ley tiene, no hay que matar al mensajero, la Diputación está bien, lo que habrá que establecer criterios mucho más reglados a la hora de repartir los fondos y tal para evitar el clientelismo político. Igual pasa con los entes asociativos. Realmente yo siempre estoy recomendando los entes asociativos en donde hay pocos recursos. Vamos a unirnos, porque aquí en Málaga mismo se crearon en pleno franquismo 2 mancomunidades, la oriental y la occidental, que ofrecieron un grandísimo papel pues para la mejora de las infraestructuras turísticas en muchos casos. No había dinero para tener máquinas de limpieza de playa, una por cada sitio, y entonces pues todo eso bien administrado. Ahora sí, ahora montamos una mancomunidad, enchufamos a uno, enchufamos a otro. Bueno, en todos los entes públicos tiene que ser por los principios de mérito y capacidad, y vamos a dejarnos de historia, y eso es lo que hay que hacer. El que no lo haga, pues prevaricación, punto y duro, un tema penal y listo. Sí, sencillamente lo que hay que eliminar los problemas de clientelismo. Pero la realidad que penalizar los entes asociativos es una barbaridad, ¿no? El instrumento del consorcio era el elemento preferido por la legislación andaluza para, hombre, más respetuoso con la voluntad de los ayuntamientos y tal. Bueno, si hay defectos habrá que arreglarlo, pero no hacer unas leyes como las que se han hecho últimamente, que es un torpedo de flotación contra los consorcios. Los consorcios realmente no tienen ahora mismo, con la legislación que hay, el menor futuro, el menor, porque se ha establecido que se tiene que adscribir a una administración exclusivamente, en fin, una serie de cosas. En la colaboración público-privada en España se han originado una serie de contratos, por ejemplo, el contrato de concesión de obra pública y el contrato de colaboración del sector público, y otras técnicas como sociedades de economía mixta y otras técnicas que le han buscado la vuelta al control de los recursos, como son el arrendamiento operativo y la concesión de manial. De alguna manera, pues ha dicho la administración, yo no tengo dinero para montar una comisaría de policía, toma usted el arrendamiento operativo, llave en mano y ahora yo pago, ya tienes garantizado el arrendamiento, es el mejor negocio que hay. A mí me dice, haga usted una casa y yo se la alquilo de por vida. Bueno, pues no veas qué bien. En fin, que ahí no hay ningún riesgo y se eluden con este instrumento un tanto no ortodoxos, se eluden los controles de publicidad y una serie de cuestiones, ¿no? El problema es que no existe en la Unión Europea un instrumento que regule la colaboración público-privada, sino lo que ha habido han sido instrumentos técnicos, jurídicos, lo que se llama el soft law, o sea, el derecho blando, ¿no? Como una recomendación, pero no realmente un derecho coactivo. Entonces, pues entre estos destaca el Libro Verde. Lo que viene a decir es que la adjudicación de todos los contratos que se refieren a lo público-privado deben de tener un régimen jurídico idéntico. Como veremos, esto se dice porque, por ejemplo, el contrato de gestión de servicios públicos no estaba amparado por ninguna directiva, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, pues ese contrato, la publicidad no tenía que respetar lo comunitario. Hay una comunicación de la Comisión Europea para interpretar los contratos no adaptados a directivas. Yo siempre he mantenido que si tenía una determinada entidad, un contrato de gestión de servicios, como por ejemplo el contrato de Limasa, que es el más conflictivo que nosotros tenemos. Si nosotros tuviéramos que adjudicar ahora con la legislación
que hay actualmente, entenderíamos que un contrato de esa importancia y de esa entidad, si lo hiciéramos como contrato de gestión de servicio público, eso no lo vamos a sacar a la publicidad del boletín de la Comunidad Europea. Creo que eso es un error tremendo, pero que interpretándolo en base a esta instrucción sobre comunicación de interpretación sobre los contratos no sometidos a las directivas, hay que entender que sí, que esto hay que sacarlo a la información del DUE cuando tiene una entidad suficiente. Pero bueno, el hecho es que eso no era así, y por eso el apartado 36 del Libro Verde plantea someter la adjudicación de todos los contratos público-privados a un régimen de adjudicación idéntico. Aquí entrarían contratos de gestión de servicio público, concesión de obra pública y el contrato de colaboración público-privado recogido en el artículo 11. El contrato de concesión de obra pública se introduce en España, es el último que se introduce como contrato tipo, diríamos, y el contrato de concesión de obra pública, bajo mi punto de vista, es uno de los modelos mejor a usar, si no el mejor, para el tema de la colaboración público-privada. En España hay pocas diferencias con el contrato de colaboración público-privada en la práctica, no hay realmente una diferencia, y eso ha hecho que el contrato de colaboración público-privada no sea útil, no haya sido útil, por ahora lo veremos. Pero sí el de concesión de obra público-privada, en el que, por ejemplo, yo destacaría como cosa de mucho interés, es el estudio de viabilidad. Es una de las cosas más interesantes que tiene ese contrato, y quizás por eso es el que está funcionando mejor en la práctica. El otro día constituimos una comisión reservada sobre el contrato que hizo el Ayuntamiento de Málaga en su día. Yo estaba en Sevilla, entonces no tengo absolutamente nada que ver en el tema, quiero decir, porque en mi vida se me hubiera ocurrido haber utilizado el modelo de contrato especial, con la falta de garantía que tiene un contrato especial, para haber hecho este contrato para un museo de la gema y no sé cuánto. Bueno, una cosa como un museo de la gema, pienso yo, que a lo mejor un día que yo no tenga absolutamente nada que hacer y que venga una visita rara de fuera de Málaga, diría, vamos a ver el Museo de la Gema. Y además, la gente aquí querría ir si es gratis en general, si le cuesta dinero, aquí es muy raro que vaya nadie a ver un museo de esto. Bueno, ¿qué estudio de viabilidad se hizo sobre ese tema? Por ejemplo, ya no llega ni a abrirse. Y claro, lo lógico que una cosa de este tipo, novedosa, requiere un estudio de viabilidad, con su trámite, una cosa seria. Es decir, mire usted, ¿cómo se va a financiar esto? Y no, van a venir 10 millones de personas a ver el estudio de la GEMA. No sé, eso, ¿quién lo dice? Vamos, ¿en qué se basa esto? Entonces, claro, el estudio de viabilidad en el contrato de concesión de obra pública pues tiene una seriedad. Aunque dicen, no es vinculante. Bueno, no es vinculante, pero, por ejemplo, yo tengo ahí algún dictamen de la Junta Consultiva de Contratación que incluso cuando se hace una modificación sustancial de las condiciones económicas, la exigencia en la ley es que sea preceptivo previo a conceder la concesión. Hombre, pero cuando hay una modificación sustancial, lo racional y lo lógico es que haya también una modificación del estudio de viabilidad, porque eso es así. Y yo creo que en el caso que sea la administración la que imponga el estudio de viabilidad, pues en el caso que eso sea una ruina, si yo fuera un abogado del contratista, indudablemente le podría pedir responsabilidad a la administración. Este contrato, como vemos, se convierte en un contrato clave, porque está bien regulado en general, y que además en el anteproyecto de la ley de contratos, como ustedes saben, el contrato de concesión que se regula en la directiva comprende tanto el de concesión de obra como de servicios. Es una regulación, diríamos, homogénea. Sin embargo, nosotros en el anteproyecto lo vamos a diferenciar. Pero
¿qué ocurre? Que se hace la regulación más pormenorizada en el contrato de concesión. Y este contrato, y se regula mucho menos el contrato de concesión de servicios, donde desaparecen las modalidades. Modalidad de concierto, de arrendamiento, de gestión interesada, de empresa mixta. Todo eso desaparece como la modalidad del contrato de gestión de servicios públicos cuando se apruebe el anteproyecto. Vamos a tenerlo en cuenta. Esto no ha desaparecido ahora. Y se pone el carácter supletorio del contrato de la regulación de la concesión de obra pública para el de concesión de servicios, ¿vale? Se dice, bueno, viene menos regulado, pero tenemos toda la aplicación del de concesión de obra pública. Aquí nosotros, por ejemplo, lo estamos utilizando, por ejemplo, en el mercado de la Merced. El tema está más complicado, en el tema del metro, pero bueno, porque es muy difícil, desgraciadamente, que donde se hacen cosas conjuntas entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos, por lo menos en Andalucía suele haber mucha conflictividad. Normalmente es muy difícil que las cosas vayan rodando bien, pero lo cierto es que este contrato está un tanto complicado, ¿eh? Pero la realidad es que, por ejemplo, la comunidad autónoma ha entrado en el tema del transporte metropolitano, ha entrado como elefante por cacharrería. Estaba de secretario del Ayuntamiento de Sevilla, negociando en favor del Ayuntamiento de Sevilla, y porque Sevilla tenía una ley del 75 que decía que el metro era municipal y que era de Sevilla. La ley es franquista, mire usted, eso a mí no, esa ley está en vigor. Me da igual que sea franquista o lo que sea, pero la ley está en vigor. Y estuve discutiendo con la Junta a muerte con el tema, diciendo eso, si no mejoramos las condiciones, pues la verdad, nosotros hacemos valer esto. Claro, yo estaba allí hecho un brazo de mar discutiendo todo esto. Ya me dijeron, primero me echaron el muerto, luego políticamente me dijeron, no seas tan duro con la Junta, que tal, que cual. Digo, bueno, pero en fin, solo esa batalla que hice, la verdad que la Junta tuvo que hacer una serie de concesiones al ayuntamiento y tal. Ahora, pues aquí el ayuntamiento dice, oiga, usted a Sevilla lo veis, esto lo otro. Claro, las circunstancias eran distintas, pero en fin, la Junta tenía todo el interés de tener la titularidad del servicio metropolitano, y luego yo creo que la fórmula esta de decir, no, los particulares van a poner dinero, pero aquí no se ha hecho, a pesar de que la ley andaluza de transporte estableció que debían de haber, o sea, que cabía la posibilidad que pasaran los funcionarios del transporte urbano, que hubiera una posibilidad de pasar al metro y tal, no se ha hecho absolutamente nada. Que yo sepa, no se han estudiado los efectos que puede producir el poner las líneas metropolitanas con los autobuses. Ha tenido que haber una mayor coordinación que no la hay. Y la ciudad no da para tanto, no nos engañemos. O te subes en el metro o en el autobús, tal, pero no, esto no es Madrid. Vamos, que en Madrid, en mi opinión, se ha hecho una buena conjunción entre el transporte urbano y el metropolitano, y eso es un proceso de años que se tenía que haber hecho. Yo no conozco un plan de coordinación serio sobre el tema, ir preveyendo, y eso, pues claro, nos va a dar un poco de dolor de cabeza, pero no por el contrato en sí. No nos vamos a extender mucho en el contrato de gestión de servicios públicos, sino solo señalar algunas ideas que, como hemos dicho, primero, con la regulación actual del contrato de gestión de servicios no se exige que tenga que ser una explotación económica, no se exige eso, ¿eh? Cuando ahora el contrato nuevo de concesión sí se exige. Puede hacer una ONG, puede ser el titular ahora mismo del contrato de gestión de servicio público. No se aplica el derecho comunitario, salvo una prohibición menor de no discriminación en el contrato de suministro para la gestión del servicio público. Una de las cosas que os quiero señalar es que, por ejemplo, la utilización del procedimiento negociado solo por
por los límites de la cantidad, eso se suprime para el futuro. Eso eso sería ahora mismo de efecto directo, que no cabría a partir del 18 de abril. El contrato de gestión de servicio público, la verdad que no se ha utilizado demasiado. Nosotros sí lo hemos utilizado aquí en Málaga para la gestión de determinados polideportivos. Bueno, si es obra, depende cuál sea lo principal, si la obra o la gestión. Para que sea contrato de concesión de obra pública, normalmente estamos utilizando más el de concesión de obra pública cuando hay obra. Sí, pero a veces estos polideportivos se han hecho por el ayuntamiento, por la junta o lo que sea, y luego en la gestión es lo que es servicio público. El contrato de colaboración pública, no me voy a extender mucho porque es que no tiene futuro, vamos a la verdad. Es decir, no se contempla en la directiva, que no se ha contemplado nunca, pero además se limita más con esta directiva la posibilidad de optar a él, y el anteproyecto que hay de ley de contrato nuestro no lo contempla. El contrato para asociación para la innovación, que en cierta medida se puede considerar como una variante del contrato de colaboración público-privada, aunque tiene el diferencio algunas cosas, pero más reducido, ¿no? Solo para esos aspectos, ¿no? El contrato de colaboración público-privada realmente es muy complicado que funcionara, porque primero hay que acreditar la complejidad técnico-jurídica. Y es muy difícil que diga el Estado que, por ejemplo, no tiene abogados, los abogados del Estado, no hay abogados en el Estado, o un ayuntamiento como el de Málaga diga, no, mire usted, es que esto es tan difícil que nosotros no lo podemos hacer, es que eso es prácticamente, hombre, inviable que sea así. La complejidad técnica sí, pero también es exactamente igual. Bueno, y la financiera dice, no se puede hacer porque no tenga dinero. Pues entonces, en Aljaraque, en Huelva, pues quisieron hacer un proyecto de construcción de dotaciones públicas, bibliotecas, centro cultural, casa consistorial, aparcamiento y plaza pública, y el Tribunal de Andalucía dijo que no, que es una adición de proyectos separados de ejecución independiente, no es una actuación global. Bueno, eso porque lo dice el tribunal, pero que claro, con esos criterios, después la complejidad exigida por la ley no la puede rellenar de contenido en forma discrecional la administración. Son casos de difícil presentación en la administración local, salvo en las grandes ciudades, dice la propia sentencia. Los pueblos medianos no pueden, tiene que ser en todo caso grandes ciudades. No está a disposición de la administración para cualquier contrato o actuación. Y entonces, además, se debe de poner de relieve que la complejidad de la prestación no permite utilizar otras fórmulas alternativas. Claro, todo eso es imposible de demostrar en un expediente. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en una actuación, ejecución material de obras de construcción, dirección facultativa de las obras, mantenimiento, conservación de infraestructura de mobiliario electromédico, todo menos la prestación de servicios clínicos, ¿no? Incluso limpieza y tal, todo eso lo comprendía, y eso sí lo consideró correcto el Tribunal Administrativo Central, pero haría falta ver lo que dicen los tribunales. Entonces, la verdad que este contrato ha tenido un escasísimo recorrido práctico. Las nuevas directivas, yo estuve buceando por toda España para ver, y hablé con lo de Aljaraque y tal, eso al final no se ha hecho nada. En fin, el tribunal ha hecho ahí jurisprudencia, pero no ha hecho jurisprudencia porque es un tribunal superior. Ha quedado muy bien, pero todo ese complejo se ha quedado sin hacer. Eso es la realidad. Y entonces, ¿cuáles son los problemas más importantes? Pues el carácter subsidiario residual. Si no hay tienes que demostrar que los demás contratos son peores que este, y eso como lo puedes demostrar con la escasa regulación. Y además la forma de justificar, diríamos, la complejidad, ¿no? Bueno, total, que se ha eliminado en el anteproyecto. Incluso se habían barajado posibilidades de modificar la regulación, pero en fin, no vamos a entrar en esto porque se ha eliminado del anteproyecto y ya no tiene mucho sentido. Deciros que el diálogo competitivo, que estaba para contratos particularmente complejos y que era obligatorio para la colaboración público-privada, pues se ha mejorado, en mi opinión, en el anteproyecto, y va a servir
para utilizar para los contratos de obra, suministros, servicios. Sí, hay una ampliación. Y ya no va a ser solo cuando sea algo complejo, sino que hay una serie de situaciones. Por ejemplo, cuando sea imprescindible que la prestación, tal como está disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño, o que la prestación incluya un proyecto de soluciones innovadoras, que el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas, etcétera. En el anteproyecto nuevo no se ha incluido el contrato de gestión de servicio público en sus diferentes modalidades. Desaparece, por tanto, el contrato de gestión de servicio público y los diferentes modos de gestión indirecta de los servicios públicos y los que se contienen en los que ya he dicho antes. Queda subsistente solamente la concesión de obra y la de servicio. La concesión de servicio podrá tener por objeto servicios que no sean públicos, ¿vale? Siempre y cuando los mismos sean de la titularidad o competencia de la Administración. El contrato de servicio ahora tiene una variante que tiene una mayor amplitud en el anteproyecto, va a tener el contrato de servicio, va a abarcar más tipos y tal. El problema que se plantea es la diferencia entre el contrato de servicio y el de la concesión de servicio. Ese es el tema clave. ¿En qué está la diferencia entre un contrato de servicio y uno de concesión de servicio? Tradicionalmente se ha mantenido que el contrato diríamos, de concesión de servicio o de gestión de servicio público se refiere al servicio público. Otro punto de vista se ha mantenido que es en beneficio del sujeto que se presta en favor de la administración el de servicio. Es decir, bueno, mire usted, uno de servicio en un polideportivo, la limpieza, que la contrata y se presta en favor de la administración y ya está. Por ejemplo, parcial, ¿no? Y hay una serie de criterios relevantes. Pero ¿cuál es el criterio relevante de verdad? El de la transferencia de riesgo. Una cosa interesante es que en el contrato de gestión de servicio público ahora se exige también, se va a exigir en los contratos de concesión de servicios, se va a exigir el estudio de viabilidad, ¿vale? No de carácter supletorio, sino establecido expresamente. Es un tema creo que es interesante porque yo creo que es que se debería de recoger la mayor parte de los contratos, ¿no? Entonces, la transmisibilidad del riesgo. En la concesión, el concesionario sustituye a la administración concedente, actuando por ella, y en el contrato de servicio, el contrato se limita a realizar una serie de prestaciones que sirven a la administración contratante como instrumento auxiliar en la prestación del servicio. Ya desde el 2008, por ejemplo, se señala que los 3 contratos sometidos al dictamen de esta Junta no tienen naturaleza jurídica de contrato de gestión del servicio público, ni revisten la modalidad de concesiones, toda vez que el riesgo de ejecución de lo mismo no es asumido directamente por el contratista. Y esto lo ratifica otro informe también de la Junta Consultiva en el 2008. Así que ya nosotros este criterio del riesgo lo empezamos a ver en las juntas consultivas. Pero este concepto donde queda claro es en la jurisprudencia. Ahí tenemos, por ejemplo, he seleccionado un poco las de más interés. En concreto, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo del 2011 de la Unión Europea, que se refiere a la prestación de servicios de socorro a la población por la Mancomunidad de Municipios de Passau, de Alemania. Precisamente el Ayuntamiento de Málaga está hermanado a Passau. Y un prestador de servicios, la empresa Stadler. Distingue esta sentencia que, claro, hay, por ejemplo, 2 formas de prestar en los Länder, en Baviera y en Sajonia, 2 distintas formas de prestar el servicio. Una, en el que el adjudicatario del servicio lo hace directamente con la entidad adjudicadora. Y entonces ahí eso es un contrato de servicio, no hay ningún riesgo, está todo, es un contrato que está pagado y regulado la prestación sin más. En el otro Länder, pues hay también un contrato entre la entidad adjudicadora y el contratista, pero los precios los fija una comisión liquidadora estatal, con una serie de componentes que hay un riesgo, es decir, hay una cierta incertidumbre en el precio cada año, que se fijan esos precios y que existe la posibilidad que no se pueda cubrir todas las inversiones realizadas por el contratista y los gastos de inversión realizados, y entonces ahí entiende el tribunal que aunque, hombre, es limitado, pero que aunque sea limitado, si existe riesgo que se transfiere
al contratista, entonces estamos en un contrato de concesión de servicios, no de servicios. En definitiva, un contrato de servicios cuyo riesgo económico esté reducido al mínimo por los poderes públicos no puede ser calificado de concesión de servicios, sino de servicios. El riesgo consiste en enfrentarse a la competencia de otros operadores, a un desajuste entre la oferta y la demanda, a insolvencias de deudores, a los precios por los servicios prestados y que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación. Incluso el riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del servicio, que haya que indemnizar a un particular. No se consideran en riesgo para calificar un contrato como concesión de servicios los vinculados a una mala gestión o a errores de apreciación del operador económico, y no son determinantes porque son inherentes a todos los contratos. Ese riesgo aventura significa eso. Esto es algo más, es la transmisión de un riesgo operacional. Este riesgo también se ha reconocido en esta misma manera en sentencias del Tribunal de Justicia referido a España. Ya, por ejemplo, en el 2005, en una sentencia del INSALU, referida al INSALU, se decía: el concierto no es una modalidad de gestión de servicio público que encaje con el concepto concesional, sino que propiamente es un contrato de servicios cubierto por las directivas. Porque, como hemos dicho antes, la concesión de servicios no estaba cubierta por la directiva. Lo regulaba y después lo exceptuaba, lo definía, y después lo exceptuaba. Bien, y una sentencia del 2015 ratifica el anterior criterio también de tema de servicios sanitarios, considerando los contratos como contratos públicos de servicios.